En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que son los libros principales de contabilidad. ¿Cuáles son esos libros principales? A ver, Neri, Diseño, ¿cuáles son los libros principales? los inventarios, Ajá, ¿qué más? mm, no sé qué decirle, señor. Inventario, muy bien. ¿Alguien más que pueda ayudar a Neri? Libro diario, señor. Libro diario, muy bien. ¿Qué más? Aparte del Libro mayor, libro mayor, muy bien. ¿Qué otro? el balance general de apertura, señor. El balance general, muy bien. Ahí estamos con los 4 libros que nos menciona en el Código de Comercio. En este caso, como bien ustedes ya saben, los libros de contabilidad son un conjunto de hojas o son un conjunto de papeles. Anteriormente se manejan los libros ya en lo físico. Ahora uno puede crear su propio formato y lo puede realizar por medio de un sistema o por medio de una computadora. Entonces tenemos lo que son los libros de contabilidad. En este caso, nosotros como entidad, como empresa, como propietario de un negocio comercial, nos sirve o se utiliza para llevar el registro de todos los movimientos de la empresa, de todos los eventos que ellos realizan, para saber acerca de las operaciones, también qué es lo que produce la empresa. Se recuerdan que al hablar de una empresa comercial y como una industria, es diferente la contabilidad, no se confunde. También en este caso tenemos que saber qué desarrollan o cuáles son sus actividades que ellos desarrollan dentro de lo que es los mercantiles, es decir, actividades mercantiles. Al igual que en este caso, los libros no solo es llevar un libro. Por ejemplo, yo ya sé realizar un inventario y yo lo puedo llevar, no. En este caso hay que cumplir algunos requisitos o algunos requisitos que nos exigen la SAT. Por ejemplo, tiene que tener lo que es el domicilio fiscal del propietario o el contribuyente. Si es un contador que está llevando la contabilidad, en este caso hay que tener la dirección del contador o el nombre del contador. Por ejemplo, Neri es mi contador. En este caso, Neri tiene que llevar todo la contabilidad de mi negocio, pero yo quiero saber dónde queda la oficina de Neri, allá en Chinique, o en Quiché, o en Chiché. Entonces, en este caso, Neri tiene que tener una oficina y no solo es de tener mi oficina, sino que tiene que tener un documento donde me indica que Neri es legalmente inscrito ante la SAT para que él pueda realizar las gestiones. Entonces, es ahí donde es muy importante cumplir con esos requisitos. Es decir, Neri tiene que estar registrado ante la SAT para poder Señor, firmar documentos. No solo es porque yo soy contador, yo puedo firmar cualquier documento, no, tiene que estar registrado ante la SAT. Al igual que ahí nos menciona el artículo, sí, Christopher, es cuando se registra con la SAT, es lo de la patente, ¿no? no. En este caso, usted como contador tienes que registrar su título ante la SAT para que usted pueda ejercer su profesión. Por ejemplo, si usted quiere ejercer su profesión y no tiene registrado su título ante la SAT o donde indican que usted es profesional y tienes el título de perito contador, usted no puede realizar algún gestionamiento ante la SAT porque no lo permite, porque usted tiene que firmar
donde indica que usted sí es legalmente inscrito ante la SAT. A través de eso, por ejemplo, así como mencionó Christopher, uno tiene que tener su patente. Si se dan cuenta, aparecen, por ejemplo, Christopher tiene su oficina en Quiché. En este caso, ahí nos indica que ese patente tiene que tener el nombre de Christopher. ¿Por qué? Porque es el dueño de la oficina. Pero lo que es muy importante es el registro donde me indica que yo soy, que ya estoy registrado ante la SAT. Nos dan como una tarjeta. Ahí aparecen la foto de, de ustedes, por ejemplo, ya son futuros contadores, van a dar cuenta ahí. Entonces, es muy importante cumplir con esos requisitos para que ustedes tienen derecho de registrar o de llevar, inscribirse en un negocio, porque ya están legalmente inscritas ante la SAT. ¿Dudas? Jóvenes, ya como ustedes mencionaron lo que es dentro de la contabilidad, encontramos libros principales y libros auxiliares. Así como ustedes ya mencionaron los libros principales, en este caso no es porque nosotros queremos llevar esos libros, no. Ahí nos indican en el Código de Comercio que cuáles son los libros principales. En este caso, un comerciante o una empresa tiene que llevar esos libros, por ejemplo, lo que son inventarios, diario o de primera entrada, mayor o centralizador, estados financieros o el balance general, así como hemos platicado acerca de esos 4 libros. Ahora lo que son compras y servicios recibidos, ventas y servicios prestados, salarios, también lo que son planillas, cuentas de proveedores, cuentas de clientes, todo eso son libros auxiliares. Dentro de lo que es el libro de inventario, en este caso, ¿para qué nos sirve ese libro de inventario? ¿Para qué nos sirve como propietario, como una empresa, como una institución, como un instituto? En este caso nos sirve a llevar el control o explicar detalladamente, ordenado todos nuestros bienes, también todos los elementos que componen nuestro patrimonio dentro de una empresa. No solo es de una empresa, también de una persona. Nosotros tenemos que ver en qué momento tenemos que realizar nuestro inventario. Por ejemplo, nosotros tenemos una tienda o un boutique. En este caso, tenemos que sacarle un listado de nuestras mercaderías. Por ejemplo, en una tienda vendemos lo que son Coca-Cola, cuánto tenemos de Coca-Cola, de Pepsi, de las galletas, de jabón, de azúcar. Entonces sacamos un listado y cuánto cuesta cada uno de esas mercaderías. También lo que son qué equipo de computación dentro de una empresa. Entonces es lo que nos sirve a nosotros realizar el libro de inventario. También en este caso nos comprende representar el capital de una entidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos activo, tenemos pasivo, pero no sabemos el capital, cuánto invertimos ahí, entonces es muy importante realizar el libro de inventario. Al igual nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas. Por ejemplo, yo tengo una computadora, yo tengo una mesa, yo compré libros, cuánto de libros, cuánto tengo, cuánto he invertido. Entonces es muy importante dentro de lo que es de los negocios, de la vida, los libros de inventario, saber llevar el control de cada uno de nuestros bienes. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? No, señor.
También dentro de lo que es el libro de inventario es muy importante evaluar todo lo que son, por ejemplo, el capital en giro, capital de trabajo, capital ajeno, capital autorizado y capital pagado. Al hablar del capital en giro, en este caso, estamos hablando de toda la suma del activo, solo del activo, pero ya estamos hablando del balance general o balance de situación financiera. Es decir, en el activo tenemos 150,000, solo del activo. Ahí se recuerdan que nosotros lo dividimos en dos partes del activo. ¿Cómo se divide el activo, jóvenes? ¿Cómo se divide un activo? Activo corriente y activo no corriente. Ahí estamos. Gracias, Christopher. En este caso, es decir, toda la suma de lo que es el activo corriente y el activo no corriente. También al hablar de capital en trabajo, ya estamos hablando de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, cuánto tenemos nosotros como derecho y cuánto tenemos nosotros como obligación. Por ejemplo, de obligación tenemos un préstamo bancario. ¿Será que la empresa tiene la capacidad de pagar esa deuda, de cumplir con esa obligación? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Al igual que en este caso, el capital ajeno. ¿Qué es un capital ajeno? En este caso es la suma de lo que es del pasivo en un balance general. Es decir, al igual que el pasivo, tenemos lo que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Entonces se suma el total de esos dos pasivos. Entonces tenemos un capital ajeno. Ahora, al hablar de lo que es el capital autorizado, en este caso ya son todos los, se recuerdan en el curso de contabilidad de sociedades que vimos los capitales autorizados en la sociedad anónima, cuáles son el capital que ellos autorizaron al iniciar con ese negocio. Entonces son todo el total de acciones que ellos aportaron. Es decir, nosotros iniciamos con un total de 1,000 acciones. Cada uno son 100 quetzales. ¿Cuántos socios? Entonces es ahí donde podemos ver al hablar acerca del capital autorizado. Ahora del capital pagado. A ver, Karina, ¿qué es un capital pagado? ¿O qué entiende usted por capital pagado? Pues por lo que yo entiendo de ahí es de que es el capital que ya tienen en una empresa porque fue autorizado por todos sus accionistas, porque no pueden trabajar sin ese capital autorizado. Gracias. En este caso, nosotros ya autorizamos las acciones. Entonces, ¿cuánto es el capital que ya ellos pagaron? En este caso ya nos representa el capital de la empresa que ya está pagado para poder iniciar con la empresa, así como dijo Karina. Uno no puede realizar una empresa si no tienen el capital autorizado, mucho menos el capital pagado. Entonces es muy importante. Por ejemplo, nosotros somos los accionistas. En este caso, nosotros pagamos el 50% o el 35% de nuestras acciones. Ya el resto se paga tal fecha. Entonces, nosotros ya tenemos el capital pagado, ya podemos realizar con nuestra empresa, invertir dentro de nuestra empresa. A eso se refiere cuando hablamos de los diferentes tipos de capitales. ¿Dudas? Al igual que dentro del inventario, también lo podemos utilizar como capital contable o patrimonio neto. Es decir, nosotros realizamos la estructura del inventario, pero al final
si nosotros podemos utilizar el nombre de capital contable o solo patrimonio neto, no hay problema. Y pasivo, se recuerdan que ahí estamos. Activo, activo corriente, activo no corriente. Después viene lo que es pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente. Ahí está el patrimonio neto. Es decir, en este caso, pasivo y patrimonio neto se juntan, se unifican. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Al final del inventario, nosotros tenemos que realizar la certificación del capital contable. Por ejemplo, tenemos 120,000 en nuestro capital, entonces nosotros tenemos que certificarlo. También tiene que ir la firma del contador o de un auditor dentro del inventario, dependiendo quién es la persona que está realizando, y lo que es la firma del propietario de la entidad. Más adelante vamos a ver el caso para que ustedes tengan conocimiento cómo se elabora un inventario y todos los requisitos que yo ya les he mencionado. Dentro de la importancia del inventario, ahí nos dice que nos ayuda a llevar un control detallado de los activos pasivos de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si queremos saber cuánto tenemos de mercadería de nuestra empresa o cuántos son los bienes que tiene la empresa, ya no es necesario de ir y contarlo. ¿Por qué? Porque ya el contador ya lo tiene o la persona encargada ya lo tiene. Solo verificamos cuánto tenemos de nuestros activos, pasivos y cuánto tenemos de nuestro capital. Eso es lo que nos ayude al realizar un inventario. ¿Dudas? Ya que ustedes ya leyeron la guía 5, en este caso, al igual, nos habla de lo que es la información contable al llevar o cumplir todas las características de un inventario. Por ejemplo, la integridad, la precisión, eficiencia, claridad, verificabilidad, puntualidad, partida individual. Ahí nos indica, por ejemplo, la integridad. A ver, Cristóbal, ¿qué entiende usted por integridad? ¿Qué entiende usted por integridad? ¿O alguien de ustedes? Julio, ¿qué entiende usted por integridad? Señor, como dice ahí que hay que incluir todas las asistencias en su cantidad correcta, que tenemos que incluir todo, pero tiene que ser todo correcto. Gracias. Por ejemplo, si nosotros realizamos el inventario, tenemos que ver cuánto tiene todos nuestros bienes y si es la cantidad correcta. Por ejemplo, tenemos 10 mesas, entonces tenemos que contar si hay 10 mesas. De lo contrario, no lo vamos a anotar los 10 mesas. Por ejemplo, en nuestro libro de inventario anotamos las 10 mesas, pero al contarlo solo aparecen 9 mesas. En este caso, nosotros tenemos que ver si es cierto que existen todos los bienes. Tenemos que integrarlo, es decir, juntarlo, sacar un listado de todo lo que tenemos nosotros, pero que sean real. No solo anotamos en el inventario qué equipo de computación. Hay 9 computadoras, pero al contarlo aparecen 15 computadoras. Entonces es muy importante agregar lo que sí realmente se encuentran en esa empresa o en el negocio. Precisión. A ver qué entiende usted por precisión. ¿Qué más? Karina,
Pues como dice ahí, señor, que se deben de anotar las cantidades, dice. Algo así entendí lo que dice, es que no alcanzo a leer, señor. ¿Y ahorita? Ahorita sí. Que uno debe de enumerar todos los activos correctamente. Pues eso es lo que yo entendí ahí. Gracias. Sí, muy cierto. Por ejemplo, yo tengo 10 lapiceros. Yo tengo que colocar los 10 lapiceros. El valor de cada uno. ¿Cuánto cuesta un lapicero? 1.25, 2.50 o 3.50. Tengo que anotar tanto la cantidad y el valor. Y tenemos que cumplir con la naturaleza del inventario. Es decir, si es un activo, si es un activo corriente, si es un activo no corriente. Anteriormente existían lo que son o se clasificaban los activos, tanto lo que es diferido, realizable, exigible. Ahora solo tenemos que clasificar si son activo corriente, si son activo no corriente. Entonces es muy importante agregar el valor y la cantidad de cada uno de los activos, es decir, de cada uno de los bienes. Eficiencia. En este caso, nosotros tenemos que determinar la cantidad exacta de cada uno de los de la clasificación de los activos, tanto si es un activo corriente, si es un activo no corriente. No lo vamos a inventar una cantidad que no existe. Claridad. En este caso tenemos que identificar con claridad todos los bienes. Así como les estaba explicando, no podemos agregar una cantidad que no es real o que no existe dentro de la entidad, dentro del negocio. Verificabilidad. En este caso tenemos o nos permite a nosotros al realizar el inventario dejarlo sus evidencias o un concepto acerca de la información que nosotros estamos realizando. Al momento de realizar, por ejemplo, nosotros aparecen 35 suéteres. Entonces, ¿de qué tamaño es? ¿Para qué edad? O pantalones, ¿para qué edad? O cuál es el precio. Entonces nos permite a nosotros dejar como una característica de nuestros bienes o de nuestras mercaderías. Puntualidad. En este caso, al momento de que nosotros realizamos el inventario, nosotros tenemos que determinar nosotros o elaborar nosotros nuestro inventario con puntualidad. Por ejemplo, si hoy entregamos el libro de inventario y todavía no lo hemos elaborado, entonces como contadores, nosotros tenemos que tener o ser una persona puntual con todos nuestros labores. Partida individual, en este caso, ya nosotros tenemos que realizar cada partida de los activos, o es decir, todo de nuestras obligaciones, tanto nuestros derechos. Nosotros tenemos que registrar o nos referimos cada partida individual, es decir, cada cuenta en su lugar. Tenemos que respetar la naturaleza de cada una de las cuentas. Si pertenecen el activo, por ejemplo, caja, en este caso es un activo corriente. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta cada cuenta, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay veces nos confundamos y agregamos, por ejemplo, alquileres cobrados o alquileres pagados y después agregamos todas las cuentas, por ejemplo, acreedor o proveedor. Entonces, en este caso, ¿qué tiene que ver proveedor con los activos corrientes o con con todo lo pasivo? No tiene que ver con lo que son activos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Así como nos indicó Christopher, dentro del inventario se divide en activo, pasivo y capital. Al hablar de lo que es el activo,
en este caso, nos corresponde a nosotros como propietario tener todos los derechos y bienes con que cuenta la empresa. Es decir, si la empresa tiene 6 computadoras, tiene mesas, nosotros tenemos el derecho de utilizar esos bienes. Pasivo. Al hablar de pasivo, en este caso son todas las deudas y obligaciones con que cuenta la empresa. Así como el ejemplo que les mencioné, tenemos un préstamo bancario o adquirimos un préstamo a X banco. Entonces nosotros como empresa tenemos la obligación de pagar esa deuda. No solo adquirirlo y después ya no cumplir con esa obligación. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta en qué momento yo tengo derecho y en qué momento tengo obligaciones. Ya en este caso ya estamos hablando de deudas y obligaciones a terceras personas. ¿Por qué? Porque nosotros adquirimos a un banco y estamos hablando de una tercera persona. Entonces, al igual, en este caso, al hablar de capital, es la inversión real que tiene el comerciante dentro de su negocio, también dentro de una empresa, el resultado de la diferencia de los bienes y derechos con la que las deudas y obligaciones del comerciante. ¿De qué estamos hablando? Ahí en este caso ya estamos hablando de la ecuación patrimonial. Tenemos nosotros capital de 200,000. Pero, ¿cómo lo vamos a encontrar? Es decir, en activo tenemos 250,000. En pasivo solo tenemos 150,000. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el capital? Simple. Activo menos pasivo, ahí tenemos el capital. Es decir, tenemos 100,000 de capital. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. No, señor. Al hablar de lo que es la división del activo, así como nos explicó Christopher, el activo se divide en activo corriente y activo no corriente, al igual que el pasivo corriente y pasivo no corriente. Ya dentro del activo corriente, ¿de qué estamos hablando, Neri? Un activo corriente. En este caso, al hablar del activo corriente, son todas las cuentas que tienen movimiento constante. Es decir, estamos hablando de un plazo del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, a corto plazo. Por ejemplo, los que son clientes, caja, en este caso, nosotros manejamos diario lo que es el efectivo. Nuestros clientes llegan todos los días, aunque no son los mismos clientes, pero sí llegan todos los días. Al igual que cuentas IVA por cobrar, es decir, nosotros realizamos una compra, tenemos que pagarle o nos cobraron el IVA. Entonces son todas las cuentas que tienen movimiento a corto plazo. Ahora lo que son activo no corriente, en este caso, son todas las cuentas que permanecen en la empresa, no tienen movimiento constante o no cambian constantemente. Por ejemplo, lo que aparecen ahí, ya estamos hablando de la depreciación, amortización, de lo que son mobiliario y equipo de computación. ¿Por qué? Porque nosotros al iniciar con nuestro negocio compramos mesas, compramos una computadora. No vamos a comprar cada año o cada 3 meses o cada bimestre, no. Hasta que nosotros sabemos que la vida útil de lo que es mobiliario y equipo son de 5 años, tanto lo que es equipo de computación, vehículos de reparto. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, a largo plazo.
cuando hablamos del activo no corriente, estamos hablando de largo plazo. ¿Dudas? No, señor. Igual que los pasivos corrientes y pasivos no corrientes, pero aquí ya son obligaciones. Es decir, al hablar de pasivo corriente ya estamos hablando de todas las cuentas o de todas las deudas y obligaciones, pero a un corto plazo. Por ejemplo, ahí mencionan proveedores, acreedores, cuentas por pagar, documentos por pagar, pero a corto plazo. Por ejemplo, nosotros le debemos a nuestros proveedores, en este caso, cada mes tenemos que pagarle o cada 15 días. Tiene movimiento constante. Mientras que los pasivos no corrientes estamos hablando a largo plazo, pero son nuestras obligaciones. Por ejemplo, ahí menciona hipotecas, préstamos bancarios. Adquirimos un préstamo a X banco. En este caso, nosotros el tiempo que pedimos es de 5 años. Y estamos hablando de largo plazo. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de pagar esa deuda. Hipotecas, en este caso igual. Llevamos la escritura, lo dejamos a X banco, adquirimos un préstamo, pero tenemos que pagar ese préstamo. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar nuestra escritura. Hipotecamos algo, hipotecamos la casa, el terreno. Entonces es muy importante saber en qué momento nosotros aplicamos. El capital líquido. En este caso, ya nos muestra la situación de la empresa, cuánto tiene de capital, cuánto posee la empresa o el comerciante o una persona. Ya que les expliqué cómo vamos a encontrar el capital líquido o el capital contable. Tenemos activo menos pasivo y ya tenemos lo que es el capital. No olvide de esa fórmula. Ahora, dentro de lo que es el inventario, muy importante, tenemos que tener en cuenta, como siempre les he dicho, les he exigido, nosotros tenemos que tener el encabezado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a elaborar el inventario de Neri o de Christopher, tenemos que tener el nombre de la empresa de Christopher, el número de inventario, qué número de inventario es, si es inventario 1, 2, 3 o 4, si es general o parcial. ¿Qué quiere decir? Al hablar de general es porque yo tengo que realizar todo el inventario, del activo, del pasivo y del capital. Ahora, al hablar de parcial, es porque si yo solo voy a realizar el inventario solo del activo o solo del pasivo y capital. Entonces, es muy importante saberlo al hablar de general o parcial, lugar y fecha. Es decir, qué año, dónde estoy elaborando. El cuerpo, en este caso, ya tengo que tener la idea de cómo hay que realizar un inventario. Tengo que realizarlo por activo, pasivo, o es junto o separado. El capital, también si agrego cuentas o subcuentas, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo importante, tenerlo un resumen. Es decir, ya realicé el inventario, ahora tengo que realizarlo un resumen de todas las cuentas que yo utilicé en el inventario. Como ustedes ya tienen la hoja de lo que es el ejemplo, ya tienen en la mano, entonces vamos a realizar lo que es el libro de inventario. Si no tienen dudas. No, señor. Porque con todo el enunciado lo vamos a realizar el libro de inventario. Se recuerdan que yo siempre les he dicho de que anteriormente se maneja con libros y ahora no. Entonces, anteriormente voy a desactivar mi cámara para que no
no, para que ustedes observen todo el procedimiento. Aquí tenemos lo que es el encabezado. Ya estamos realizando el inventario 1, es decir, como es su primer negocio o es el primer año, entonces lo agregamos como inventario 1. En este, como ustedes están visualizando, son libros o son los que llamamos como cuadernillo. Anteriormente, como pueden visualizar ustedes, se manejaban por medio de esos libros. No sé si lo pueden visualizar. Jóvenes, Sí, señor. se manejaban por este medio o por a través de esos libros. Ahora ya uno puede llevar su contabilidad ya por sistemas. En esos libros, al realizar o nosotros, al registrar un negocio, nos dan unos stickers como contador o como contadora. Entonces lo que tenemos que realizar es pegar esos stickers en la primera hoja. ¿Qué quiere decir? Ahí aparecen el nombre del propietario, el nombre del libro. Entonces nosotros pegamos lo que es el sticker. Al igual que ahí tiene que ver, no se arrancan las hojas. ¿Por qué? Porque está enumerados. Ahí aparecen lo que es número 78, 79. Entonces nosotros no podemos arrancar esas hojas porque nos sellan. Al comprar esos libros, nosotros tenemos que llevarlo y nos sella. Entonces, ahora no. Solo nosotros indicamos cuántos libros o cuántas hojas necesitamos, mandamos al registro mercantil y nosotros pagamos en el Ban Rural y ya realizamos nuestro registro contable. Si se dan cuenta, al realizar en un cuadernillo lo que es el inventario, tenemos que saber utilizar los cuadritos. Si se dan cuenta acá, yo estoy utilizando los cuadritos. No lo voy a agregar dos números en un cuadrito, sino que tengo que saber utilizar número por cuadros. Si se recuerdan que en el curso de matemática nosotros en tercero básico nos enseñaron unidad, decena, después centena, unidad de millar. Entonces así lo vamos a utilizar al momento de realizar en cuadernillo. Ahora, como ustedes tienen el enunciado, iniciamos. Aquí ya es por medio de una computadora, porque ya no podemos ingresar los cuadernitos, sino que ya directamente lo trasladamos. Al igual lo podemos trabajar en 3 columnas para que ustedes no se confunden en el momento de realizar. Nosotros podemos agregar el valor de cada uno de los bienes acá y lo multiplicamos. Algo muy importante, al realizar el libro de inventario, nosotros tenemos que sacarle IVA a lo que son, lo que nos indica dentro del enunciado. Acá los agregué unas observaciones. Yo siempre les he dicho en la clase, nosotros no podemos sacarle IVA a un recibo. Ahí aparecen, por ejemplo, el valor del bien, ya en este caso sin el IVA. Cuando lo dividimos, lo que es 1.12. Entonces no se confunde con eso. Ya cuando sabemos con el IVA, entonces el valor del bien por el 12%. Algo muy importante también, les voy a explicar antes de iniciar con los cálculos. Si se dan cuenta en la hoja que aparecen acá, van y después
vienen. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos más espacio en la hoja, en nuestro cuadernillo. Entonces no podemos continuar de agregar otra cuenta, sino que la última línea que aparece, agregamos van, después utilizamos. Cuando nosotros, por ejemplo, acá aparecen van, porque ya solo con esa cantidad me quedé. Bajo la cantidad, en cambio, en el otro lado, tengo que sumar todo. El total, entonces agrego los totales acá y después agrego la palabra vienen. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad viene de la primera hoja. Entonces no olviden ustedes, al realizarlo en su cuadernillo, si ya no tienen espacio, agreguen la palabra van y después en la otra hoja la palabra viene. Ahí nos indica que vamos a continuar con el proceso de la elaboración del inventario. Entonces, iniciamos. Ustedes tienen el enunciado. ¿Tienen la hoja? ¿Ustedes imprimieron la hoja, jóvenes? Yo no lo imprimí, señor. Pero lo tienen a disposición de ustedes o lo pueden descargar en la plataforma para que ustedes no se confunden. O si no, lo voy a agregar las hojas así para que ustedes no se confunden, para que ustedes vean dónde salen esas cantidades. Bueno, aquí me están indicando efectivo en caja. Entonces, ya que agregamos lo que es el inventario, la propiedad de la señora Flor de Valle, practicado el 1 de febrero de 2021, cifras expresadas en quetzales. Ya tenemos el encabezado. Ahora vamos a iniciar con el activo. Dentro del activo corriente, ya sabemos que es un activo corriente, son todas las cuentas que tienen movimientos a corto plazo. Entonces, en este caso, colocamos la primera cuenta caja. ¿Por qué? Porque nos menciona acá efectivo en caja. Entonces, colocamos caja. Se recuerdan que en el inventario tenemos que agregar detalladamente. No solo es el total de caja, sino que colocamos billetes. Aquí aparecen billetes. ¿Cuánto es la cantidad de billetes? Tenemos 1850. Entonces colocamos los 1850. Ahora venimos. Ya tenemos lo que es billetes. Ahora colocamos monedas. En este caso tenemos monedas 362. Colocamos monedas, la cantidad de 362. Ya no tenemos más. Entonces se traza la línea y se suman esas dos cantidades. Lo trasladamos en la segunda columna. El total es de 2,212. ¿Duda con la primera cuenta? ¿Jóvenes? No, señor. Bueno, iniciamos con la otra cuenta. Tenemos acá, nos menciona cuentas bancarias. En este caso, donde encontramos las cuentas bancarias, donde tenemos que ir, realizar un depósito o retirar nuestro dinero. En este caso, el nombre de la cuenta va a ser bancos. En este caso, tenemos lo que son bancos. Acá tenemos que colocar el número de cuenta. En este caso tenemos cuenta número 73 59 85 10-2, Banco Industrial S.A. Colocamos lo que son, ya que no tenemos
otra cuenta, por ejemplo, si tenemos una cuenta en el banco GT, Ban Rural, entonces lo agregamos en la otra línea, pero en este caso no tenemos y trasladamos directamente en la segunda columna los 97,000 quetzales. ¿Dudas con la segunda cuenta? Señor, si hubieran más, se colocan en la primera columna. Se coloca en la primera columna, después lo sumamos y lo trasladamos en la segunda columna. Ahora viene lo que aquí dice. Se pagó el IVA, se pagó el 12% de IVA sobre productos y servicios a efectos que este impuesto según factura en poder de la empresa. En este caso ya estamos hablando de IVA por cobrar. Entonces, solo vamos a dejar lo que es el 12%. La cantidad acá, después les voy a enseñar dónde salen esas cantidades. No lo vamos a hacer el cálculo todavía, porque todavía no hemos sacado lo que es el IVA en las demás cuentas. Entonces, por lo tanto, yo no lo voy a realizar los cálculos. Solo voy a dejar, el nombre de la cuenta y lo que es el 12%. Ahí nada más. Ahora viene lo que son clientes. ¿Dónde voy a encontrar? En este caso tenemos lo que son deudas a favor de la boutique por concepto de venta de mercaderías. En este caso ya estamos hablando de los clientes, porque me están indicando de la boutique. En este caso, yo vendí a Christopher, yo vendí a Karina, pero me deben todavía. Entonces, en este caso tenemos lo que es Melissa, Rebeca, son 3,800. Entonces, colocamos los 3,800 en la primera columna. Viene el otro, Benjamín Carrillo, en este caso son 1,200. Colocamos los 1,200. Ya no tenemos más clientes, entonces se suma, se traslada en la segunda columna. Nos da 5,000. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Ahora viene lo que es una letra de cambio a favor de la boutique firmada a 60 días por Leonel Reyes por 1,100. En este caso, el nombre de la cuenta es documentos por cobrar. ¿Por qué? Porque Leonel me debe a mí. Entonces yo tengo que ir a cobrarle. ¿Qué es lo que voy a dar? Es un documento donde me respaldan a mí y también respalda a él que sí pagó esa deuda. Entonces, aquí tenemos que anotar. Nos están indicando una letra. Por lo tanto, yo agrego la cantidad. Si se recuerdan, al inicio de la clase nos indica valor, cantidad y qué es lo que se realiza. Entonces, nosotros tenemos que colocarlo. Número 1, ¿cómo me indican que es una letra? Letra de cambio a 60 días firmada por Lionel Reyes. Son 1,100. Lo traslado en la segunda columna, los 1,100. ¿Dudas? ¿Jóvenes? No, señor. ¿Seguros? Ahora viene lo que son artículos para la venta. En este caso me están indicando
los 60 mamulecos de 3 a 6 meses, cada uno son 230. Entonces yo a esa cuenta se le va a llamar mercaderías. No lo vamos a colocar los artículos para la venta, sino que son mercaderías. Acá colocamos las cantidades. ¿Cuántas cantidades son? La descripción son 60 mamulecos de 3 a 6 meses. Cada uno son 230. Ahora es acá donde tenemos que sacarle el IVA. Es decir, de los 330 dividido 1.12 nos da la cantidad de 205.36. De los 305.36 lo multiplicamos por los 60 mamulecos. Entonces nos da la cantidad de 12.321.60. ¿Dudas cómo tenemos que sacarle el IVA en las mercaderías? ¿Lo puede volver a repetir, por favor, señor? Con mucho gusto. Acá nos indica que son, lo voy a subrayar, son los 60 mamulecos. Entonces nosotros tenemos que colocarle la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? Lo voy a marcar de otro color. Nosotros colocamos. Tenemos que agregarle una descripción. Mamulecos de 3 a 6 meses. Cada uno son 230. De esos 230 tenemos que sacarle el IVA, es decir, sin el IVA. Entonces, en este caso, 230 dividido 1.12. Voy a buscar la calculadora y lo voy a realizar. Aquí aparecen los 230. Lo vamos a dividir en los 1. Dividimos 1.12. Nos da 205.36. De esa cantidad lo multiplicamos por los 60, que son los que compramos. Nos da 12.321.43. 12.321.43. Acá es 43. ¿Dudas? Karina. No, señor, muchas gracias. Perfecto. Entonces iniciamos. Ya tenemos lo que son los mamulecos. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos lo que son 35 vestidos de temporada para 12 meses. Cada uno son 260. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué tengo que hacer? Jóvenes. Sacarle el IVA, señor. Sacarle el IVA, pero tengo que agregar la cantidad. ¿Cuántos son? Son 35. Vestidos de temporada para 12 meses. Los 260. De eso lo tengo que dividir en 1.12. Nos tiene que dar 232.14. De los 232.14 lo multiplico por 35 y nos da 8.124.90. Igual realizamos con el otro, son, ¿dónde estamos? 260. Ahora aparecen los 30 pantalones de lona para niños de 6 a 9 meses.
150 cada uno. Colocamos los 30. Igual sacamos el IVA. En este caso son 150 dividido 1.12. Nos da la cantidad de 113.93. De esa cantidad multiplicamos por 30, nos da los 1339.20. Y así vamos a hacer con las demás, con los demás mercaderías. ¿Dudas? Jóvenes. No, señor. Ya que realizamos todo, le sacamos sin el IVA, entonces sumamos, se suma todo, lo trasladamos en la segunda columna, nos tiene que dar 39.660.83. Ya que ya registramos lo que son de lo que son las ventas, entonces nos falta lo que son mobiliario y equipo. Pero se recuerdan que estamos clasificando las cuentas. ¿Cuáles son las cuentas que van dentro de lo que es activo corriente, activo no corriente? Mobiliario y equipo me entraría lo que son un activo corriente. Entonces, igual lo que son equipo de cómputo, en este caso no entraría lo que son en activo corriente. Ahora lo que tenemos que ver, alquileres pagados por anticipado. En este caso, nosotros tenemos que pagarle alquiler. Por ejemplo, hoy, el día de hoy, tenemos que pagarle alquiler. Entonces buscamos, acá aparece un recibo corriente a nombre de Elisa Salazar por alquiler de local de 2 meses. Son 5,000 cada mes. Entonces colocamos alquiler pagados por anticipado. Es decir, el día de hoy pago el mes de agosto, pero yo tengo que pagarle 2 meses anticipado. Pago el mes de septiembre y el mes de octubre. Entonces ya ellos ya no vienen a cobrarme. Entonces pago los 2 meses anticipado. En este caso coloco los 2 y una descripción. 2 meses pagado a Elisa Salazar cada mes 5,000. En este caso son 5,000 por 2 son 10,000 y agrego en la segunda columna. No lo saco IVA porque me están indicando un recibo corriente. Por lo tanto, no lo voy a sacar el IVA. ¿Dudas con la cuenta? Ahora viene lo que son seguro pagado por anticipado. ¿Por qué? Porque me indican acá, aparte del alquiler, dice factura número 569 de seguro Protégeme por una póliza contra incendio por 1 año a partir del presente fecha, 1,500, con el IVA incluido. Ahí me están indicando con el IVA incluido y además me están indicando que extendieron facturas. Por lo tanto, voy a colocar la cantidad, póliza de segura contra incendios por 1 año, factura número, seguro Protégeme. Entonces, yo lo voy a sacar el IVA. De los 1,500 dividido 1.12 me da los 1,339.29. Y una vez traslado en la segunda columna. ¿Dudas? ¿Jóvenes? Señor, eso va a ir anotado en la primera columna.
en la segunda. Seguros pagados anticipados se va directamente en la segunda columna. ¿Dudas? Ya que ya no tenemos más en activo corriente, Señor, ¿sí? disculpe, solo tengo una duda donde está el 10,000. 10,000. De alquileres pagados por anticipado. Nosotros pagamos alquiler el día de hoy o el día de ayer, pero usted adelantó el mes de septiembre, el mes de octubre. Entonces son 5,000 cada mes. 5,000 del mes de septiembre más 5,000 del mes de octubre son 10,000. Entonces lo trasladamos en la segunda columna. Ya señor, ya entendí. Alquileres pagados por anticipado. Alquiler pagado es cuando cada mes ya forma parte de un pasivo corriente, pero como nos indica alquileres pagados por anticipado, es decir, ya adelantamos con nuestra obligación, ya salió, ya cumplimos. Entonces, por lo tanto, lo registramos como un activo corriente, porque ya al siguiente mes ya no tenemos la obligación de pagar ese alquiler. Ya no va a formar parte de una obligación para la empresa. ¿Por qué? Porque ya cumplimos. Hasta incluso adelantamos. Es un anticipo. Por lo tanto, se registra dentro de lo que es el activo corriente. ¿Dudas? Ahora ya que ya no tenemos, sumamos. Es decir, total activo corriente. O solo se queda así sin la suma. En este caso, sumamos todo lo que son el total del activo corriente. Perdón. Sumamos el total del activo corriente. Se suma lo que encontramos en el activo corriente. En el activo corriente tenemos un total de 167,625.35. Ahora registramos lo que son el activo no corriente. En este caso tenemos el activo no corriente, mobiliario y equipo, porque forma parte, porque no tiene movimiento a corto plazo, estamos hablando a largo plazo. Igual, ahí nos indica mobiliario y equipo. Colocamos el nombre de la cuenta, mobiliario y equipo. Nos indica 5 estantes de madera, 750 cada uno. Colocamos la cantidad. Una descripción, 5 estantes de madera, 750. Igual le sacamos el IVA. 750 dividido 1.12 nos da 669.64. Lo multiplicamos por 5. En este caso nos da un total de 3,348. Colocamos en la primera columna. ¿Dudas? Igual con el resto, le tenemos que sacarle el IVA. Agregamos, ahí nos indica una vitrina metal por 1,260. En este caso, colocamos la cantidad, solo es una descripción, vitrina de metal por 1,260. Igual le sacamos el IVA. 1,260 dividido 1.12 nos da 1,125.
Y ahí lo colocamos igual en la primera. Un mostrador de madera, 1500. De ese 1500 le sacamos el IVA. 1500 dividido 1.12 nos da 1339.29. Ya que ya no tenemos más, igual colocamos las dos sillas, sacamos el IVA. Ya no tenemos más mobiliario y equipo, sumamos y se traslada en la segunda columna. ¿Dudas con mobiliario y equipo? Jóvenes, No, señor. ahora nos hace falta lo que es equipo de computación. Igual colocamos el nombre de la cuenta, equipo de computación, cuántas computadoras HP, solo es una impresora, lo sacamos el IVA, una impresora de 6750 dividido 1.12 nos da los 6026.79. Igual lo que es una impresora marca HP son 560 dividido 1.12 nos da los 500. Y aquí ya no tenemos más equipo de computación, sumamos y trasladamos en la segunda columna. ¿Dudas? Jóvenes, Señor, ¿eso se colocó en la segunda columna? de equipo de computación, primero tenemos que colocarlo en la primera columna, después sumamos esos dos y se coloca en la segunda columna. Aquí aparecen una computadora marca HP, una impresora, entonces como ya le sacamos el IVA, nos da un total de 6026.79 más los 500, entonces se suma esas dos y lo trasladamos en la segunda columna. Pero a eso, a la cantidad que va a dar ahí, solo le vamos a dividir por el 1.12. Sí, solo se divide porque solo es de una computadora. Si lo vamos a multiplicar los 6626.79 por 1, nos va a dar la misma cantidad. Como solo es una computadora. Si en caso de que son 3 computadoras, entonces de los 6026.79 se multiplica por los 3. Como no, como solo es una computadora. ¿Dudas? No, señor. Ahora nos están indicando de que hay un panel marcas Suzuki, modelo del año anterior en curso por 45,000 con el IVA incluido. Entonces, como solo es uno, colocamos la cantidad. Un panel marca Suzuki, modelo 2020. Entonces, de los 45,000 dividido 1.12 nos dan la cantidad de 40,178.57. Ahí está. Y como solo es uno, entonces lo trasladamos en la segunda columna. Si en dado caso de que aparece una de marca Toyota, un ejemplo, agregamos acá, lo tenemos que trasladar en la primera columna, después se suman esas dos y se traslada en la segunda columna. ¿Dudas? No, señor.
Ahora viene lo que son gastos de organización e instalación. Agregamos el nombre de la cuenta, gastos de organización e instalación. Me indican un recibo de Andrés Leonardo por trámite de inscripción de la empresa, son 450. Entonces coloco un recibo, la descripción, y como se recuerdan que los recibos no sacamos el IVA, entonces solo trasladamos la cantidad de 450 en la primera columna. Ahora viene lo que es un recibo de Christopher por instalación eléctrica, son 650. Colocamos el número, la descripción, y como es un recibo, lo trasladamos en la primera columna con la misma cantidad, son 650. Ya tenemos, ¿qué más? Ahora viene lo que son compra de 6 libros. Ahí me indica factura 559.84 por compra de 6 libros de contabilidad a 35 quetzales cada uno, con el IVA incluido. Ahora sí, colocamos la cantidad, en este caso son 6 libros. Cada uno son 35, pero como ahí me indican que le extendieron facturas y además incluyen el IVA, entonces lo sacamos el IVA. 35 dividido 1.12 nos dan 31.25. De esa cantidad de 31.25 lo multiplicamos por 6, nos dan 187.50. Ahora viene lo que son un recibo del registro mercantil. En este caso, igual nos faltó lo que son 100. Un recibo del registro mercantil, los 100 quetzales. Acá en el enunciado nos hace falta el recibo de SAT por habilitación de libros, que son 250. Como son recibos, no les sacamos el IVA, sino que solo trasladamos las cantidades. Ya que ya no tenemos más en gastos de organización e instalación, se suma y se traslada en la segunda columna. En este caso ya no tenemos más de lo que es activos, pero nos hace falta algo. ¿Qué nos falta? Pasivo. Aparte del pasivo. La suma, señor. Aparte de la suma. Colocamos El total, señor. Aparte del total, para que ustedes no se confunden, colocamos total activo no corriente, para que ustedes no se confunden. Entonces, sumamos lo que son el total de activo no corriente, solo el total de activo no corriente. Ahora, acá solo sumamos los activos. Por ejemplo, lo que son activo corriente más activo no corriente. Nos dan 222.351.92. Es lo que nos da. Ah, pero hace falta algo. ¿Se recuerdan de la cuenta que tenemos antes? ¿Cuál es esa cuenta? ¿Cuáles son esas cuentas? ¿Se recuerdan que nosotros lo dejamos lo que son IVA por cobrar? ¿Dónde sale esa cantidad? Pongan mucha atención. Tenemos que sumar
el total de las cuentas que sacamos el IVA. Es decir, sumamos lo que es, permítame, sumamos el total de mercaderías que son 39.660.83. Sumamos el alquiler. ¿Sacamos IVA en el alquiler? No sacamos. Seguros. Sumamos lo que es seguros porque le sacamos IVA. Sacamos mobiliario y equipo, el total. Más equipo de computación. Más los vehículos. Más lo que son los 6 libros. Nos da un total de 94.276.69. Es lo que aparecen acá. Acá son 69. De esa cantidad lo multiplicamos por el 12%. Y nos da los 11.313.29. ¿Dudas? ¿Dudas cómo sacarle o cómo nosotros llegamos a la determinación el IVA por cobrar, jóvenes? Señor, entonces se suma todo lo que le sacamos el IVA. Así es. Solo serían los totales de donde sacamos el IVA. ¿Perdón? Solo serían los totales de donde sacamos el IVA, ¿verdad? Solo serían los totales donde se sacan el IVA de todas las cuentas. Si ustedes se fijaron, yo sumé lo que son de los 6 libros, solo de los 6 libros en donde dice gastos de organización e instalación. ¿Por qué? Porque ahí me están indicando de que solo sacamos el IVA ahí nada más. Entonces, por eso sumé. Igual, como ya no tenemos más, entonces colocamos pasivo. Igual clasificamos las cuentas. En este caso, tenemos corriente, tenemos lo que es la cuenta proveedores. Distribuidora, el CID, son 8.500. Acreedores, tenemos un préstamo a Emilio Vázquez, 15.000. Documentos por pagar, es una letra a cambio de 90 días a favor de Mueblería Roche, 2.500. Préstamos bancarios, tenemos en el Banco Industrial, pagadero a 5 años. Ya estamos hablando de no corriente. Son 68.000. Ya no tenemos, si se dan cuenta acá, trasladamos en la segunda columna porque ya no tenemos más cuenta. No sacamos IVA. Entonces, sumamos todo lo que son pasivos. Nos da un total de 94.000 quetzales. Ahora viene lo que es el patrimonio. Capital contable o patrimonio neto. Flor del... Ahorita le pregunto a la señora. Don jóvenes, ya que en este caso tenemos, ya sumamos lo que son los activos, ahora viene lo que son pasivos. Tenemos pasivo corriente, lo que son proveedores, lo que es la distribuidora, el CID, los 8.000, igual aparecen en el enunciado. Ahí aparecen, se adeuda por 8.500 a distribuidora el CID de mercadería. En este caso, son proveedores, porque nosotros compramos así todas nuestras mercaderías, pero le debemos lo que son los 8.500. Se traslada en la segunda columna.
Tenemos acreedores, préstamos a Luis Emilio Vázquez, lo que son los 15,000. Aquí aparecen lo que son un préstamo, los 68,000, pagadero a 5 años, y estamos hablando del pasivo no corriente. Los 15,000 a su primo Luis Vázquez por compra de vehículos, pagadero a 1 año, me están indicando a 1 año, por lo tanto es un pasivo corriente. Coloco los 15,000. Documentos por pagar, una letra de cambio de 90 días a favor de Mueblería Roche, 2,500. Ahora ya que ya no tenemos más de lo que son activo no corriente, pasivo no corriente, viene lo que son los pasivos no corrientes. Igual si ustedes se confunden, sumamos lo que son el total pasivo, pero corriente. Y en este caso sumamos lo que son pasivo corriente. Tenemos la cantidad de 26,000. Ahora viene lo que son un préstamo bancario. Son 68,000. Entonces, en este caso, ya sumamos lo que es el total de pasivo. Se suma lo que son 26,000 más los 68,000. Nos dan un total de 94,000. ¿Dudas con el pasivo? ¿Jóvenes? No, señor. Ahora viene lo que es el patrimonio neto. Capital contable o patrimonio neto. Flor del Valle. En este caso, ¿cómo lo tengo que realizar? Tengo lo que es el total del activo menos total pasivo. Entonces tengo un capital de 128,351.89. Es lo que tengo acá. Me tiene que cuadrar y no se confunde, se traza lo que son las dos líneas. Ahora, como se recuerdan que nos indicó un resumen. Nos indicó un resumen, por ejemplo, todas las cuentas que realizamos, es decir, solo copio lo que son de caja y el total de caja. Lo que son bancos, coloco los bancos, IVA por cobrar, clientes, todas las cuentas que está dentro de lo que es el inventario. Es decir, copio lo que son cajas y con su total. Copio lo que son bancos y su total. IVA por cobrar y su total. Clientes y su total. Ya no voy a colocar toda la descripción que aparecen acá, sino que solo son las cuentas y totales. Al final me tiene que dar las mismas cantidades. Aquí lo voy a verificar todavía. Y lo que nos indica la certificación. En este caso, el infrascrito contador certifica que de conformidad con los datos anteriores, el capital contable de Flor del Valle, la cantidad de 128,352. Ya me están indicando de la descripción del total. Si se dan cuenta, son el total. Me certifica. Es decir, yo tengo que escribirlo en letra, lo que tengo del total, solo del capital. Y después en números. Y si me queda un espacio, lo voy a puntear o como las líneas para que ya no pueda agregar más descripciones. Y el lugar en donde estoy realizando y la fecha. Después de eso, tengo que colocarle lo que es la firma del propietario, lo que es
la firma del contador y su registro. Es lo que hay que hacer. ¿Dudas, jóvenes? Señor, el ejercicio que tenemos que realizar, lo vamos a realizar en un cuadernillo de 2 columnas. ¿O Ustedes no? lo pueden realizar en su cuaderno o si no en un cuadernillo de 2 columnas o de 3 columnas. Para que ustedes no se confunden, pueden realizar en 3 columnas o en 2 columnas. Es decir, si ustedes van a realizar en 3 columnas, acá ya solo se colocan, permítame, acá, por ejemplo, ya no voy a colocar 205.36, sino que voy a colocar en la primera columna 205.36. Y ya en la segunda columna, ya solo agrego esa cantidad por... Ahí está. Ahora si ustedes lo pueden trabajar en 2 columnas, solo que acá iría lo que son la cantidad sin IVA. Está bien, señor. No sé, no, yo creo que no compartí la No está pantalla. compartiendo pantallas, ¿eh? Permítame. Acá, por ejemplo, si ustedes van a utilizar 3 columnas, en este caso ya no iría lo que son los 205.36, sino que lo agregan en la primera columna. Es decir, de los 230 dividido 1.12 nos da 205.36. Entonces, en la segunda columna iría lo que es el total de esa cantidad por el valor. Ahí está. Ya en la tercera columna se traslada el total de cada uno de las cuentas. Ahora, si ustedes lo pueden trabajar solo en 2 columnas, pero así como lo tenía yo, no hay problema.